Vamos a dar paso a la última, pero no menos importante, comunicación de estas jornadas virtuales. El título de la ponencia es El valor de los equipos de enfermería de medicina intensiva. La ponente es la responsable del servicio, la supervisora del servicio de medicina intensiva del Hospital Universitario San Agustín de Avilés, y es Marta Nieto Menéndez. Así que, Marta, cuando quieras, procedemos a tu exposición. Pues muy bien, muchas gracias, Eugenia, por la presentación. Gracias a ti como presidenta de PASCAL y a la organización en general por haberme invitado a participar en esta primera jornada virtual. Para mí es un placer, es un halago y al mismo tiempo, bueno, pues me genera una cierta responsabilidad. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque cuando me planteé la presentación vi una oportunidad de poder dar un poquito de visibilidad a nuestro trabajo. Es cierto que en los últimos meses se habla mucho sobre las unidades de cuidados intensivos, se habla mucho también sobre los profesionales sanitarios, qué es lo que hacemos en nuestro trabajo diario y cuáles son nuestras competencias y nuestra formación. También es cierto, y por eso no es un poquito triste, pensar que hasta que ha venido esa terrible pandemia, pues nadie se hacía este tipo de preguntas, ¿no? Parecía que éramos un poquito ahí los olvidados del sistema. Entonces, digo que es un poco de responsabilidad para mí porque con mi ponencia voy a intentar transmitir dos cosas. Por una parte, cuáles son nuestros valores como profesionales sanitarios, y por otra parte, me gustaría transmitir el esfuerzo y el compromiso de todo el equipo humano que forma la unidad de cuidados intensivos del Hospital San Agustín de Avilés para poder adaptarnos a esta nueva situación y a esta nueva manera asistencial. Los equipos de enfermería es el grupo de profesionales constituido por enfermeras y técnicos con cuidado de auxiliares de enfermería que tienen como objetivo principal el cuidado del paciente. Independientemente de las tareas que competen a cada categoría profesional, necesitamos realizar tareas de manera conjunta y es muy importante que el equipo interactúe entre sí y mantenga una buena comunicación para poder lograr este objetivo común del cuidado del paciente. No siempre vamos a poder curar, pero siempre podemos y debemos cuidar a los enfermos. La enfermería de medicina intensiva, según los estándares y recomendaciones de las unidades de cuidados intensivos, que es un documento elaborado en el año 2010 por el Ministerio de Sanidad y de Política Social, se define como una enfermera que, además de haber recibido formación como enfermera, porque es una formación posgrado, también ha recibido formación en medicina intensiva, en cuidados intensivos. Por lo tanto, es competente y está perfectamente capacitada para poder prestar la atención integral al paciente crítico. Hay que decir que la enfermería de medicina intensiva no está reconocida como especialidad, está incluida dentro de la macroespecialidad de médico-quirúrgica y está todavía pendiente de desarrollar por la Comisión Nacional. ¿Cómo nos hemos enfrentado? Uy, algo no va bien. Perdón. ¿No se ve? ¿Se ve? Presentación. ¿Se está viendo la presentación? Sí, se ve la presentación. Ponlo en modo presentación, Marta. Sí, perdón. Estaba puesto. Vale. A ver, si no, que te comentes desde el servicio técnico un poco. Y si no, bueno, sigo, si no. Continúa, sí. Bueno, pues nada, lo siento. ¿Cómo nos hemos enfrentado al cambio? Bueno, pues primero nos hemos enfrentado al cambio con miedo. ¿Miedo a qué? Bueno, pues miedo sobre todo a lo desconocido. Hay que tener en cuenta que al principio de la primera ola se tenía muy poquita información sobre la enfermedad. La información que nos iba llegando a través de los medios de comunicación, incluso las redes sociales, de lo que estaba ocurriendo en otras comunidades autónomas, en otros países, incluso en otros continentes, pues nos estaba dando datos que eran devastadores para nosotros. Y sobre todo había mucho miedo al contagio, miedo a contagiarnos nosotros y a contagiar también a nuestras familias. Nos enfrentamos al cambio con incertidumbre, porque tampoco no sabíamos si lo que estaba ocurriendo en otros sitios pues nos iba a ocurrir a nosotros lo mismo. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, que fue una de las comunidades más azotadas en la primera ola,
pues la situación era caótica y estaban completamente desbordados. Nosotros aquí estamos pues con una especie de calma tensa, porque es cierto que luego llegaron los pacientes y hubo muchísimo trabajo, porque son pacientes que requieren muchos cuidados y son pacientes muy, muy críticos, pero es verdad que no estuvimos al nivel de esa presión asistencial. Pero sobre todo nos enfrentamos al cambio con profesionalidad. Siempre digo, y yo creo que cada vez me reafirmo más en esto, que los profesionales de enfermería nos crecemos ante la adversidad. Cuando nos encontramos delante de un paciente, sobre todo estos pacientes que a veces, bueno, pues están conscientes, pero tienen un tubo endotraqueal y no se pueden comunicar con nosotros, a través de sus miradas no necesitan casi hablar, porque nos transmiten sus miedos y sus sentimientos, ¿no? Pero todos nuestros sentimientos y todos nuestros temores, pues desaparecen cuando estamos delante de ellos y pasan a un segundo plano. No veo la presentación. Vale. ¿Qué pasa? A ver, espera, Marta, un momentín. Si nos pueden ayudar, ¿le podéis decir cómo compartir la...? Está compartida, pero no lo veo. Vale. A ver. Que lo compartes y luego le das a una pestañita debajo. Estos son Sí, las sí, cosas está preparado, sí, pero bueno, en no sé. todos los congresos. Ahí. Bueno, ¿sigo? Sí. ¿Me oye? ¿Sigue? Sí, sí, se te oye perfectamente, sigue. Esto ocurre en todos los congresos. Bueno, son cosas del directo. Bueno, pues ahí nos enfrentamos con incertidumbre, pero sobre todo con profesionalidad. ¿Cómo nos adaptamos al cambio? Bueno, pues tuvimos que hacer cambios a diferentes niveles. Hicimos cambios a nivel estructural, hicimos cambios a nivel de recursos, tanto humanos como materiales, y cambios a nivel asistencial. A nivel estructural, bueno, pues tuvimos que hacer una redistribución de la unidad. Se cambiaron los vestuarios. Nuestros vestuarios en los que veníamos con nuestra ropa de calle, que veníamos con la ropa limpia de nuestras casas, debíamos mantenerlos en esas condiciones para que al finalizar la jornada laboral pudiéramos vestirnos y irnos con seguridad. Pero teníamos que establecer una zona de cambio para poder retirarnos ese uniforme que salía de la zona de trabajo y ponernos uno limpio para llegar a los vestuarios. Esa zona de intercambio de uniformes se habilitó en lo que era nuestro office y pasamos la zona de descanso al interior de la unidad. Establecimos también zonas comunes y se limitó el acceso a toda persona ajena al servicio para que nadie pudiera entrar en la unidad sin respetar las normas de circulación y sobre todo de equipación a la hora de acceder a los boxes. Delimitamos la zona de movilidad con EPI y sin EPI. La primera ola solo teníamos una IAFI, que era una unidad COVID, y los boxes en esa unidad se encuentran distribuidos a ambos lados de los pasillos, con la zona central con el control de enfermería. Podíamos movernos con EPI de un sitio al otro, de un box al otro, siempre respetando la lateralidad, pero nunca cruzando de una zona a la otra. Esto nos permitía que si un compañero tenía que hacer al box para realizar una tarea y el que estaba dentro podía asumirla por competencias, pues evitamos que un compañero entrara y además optimizamos el gasto de los equipos de protección individual. Y se implantaron medidas muy escrupulosas para la desinfección de zonas comunes. Hay que tener en cuenta que nosotros aumentamos en un número importante de personas la plantilla de la unidad. Entonces, compartíamos zonas comunes en las que no siempre se podía respetar la distancia de seguridad, sobre todo en las zonas de trabajo. ¿Qué es lo que hacíamos? Bueno, pues sobre todo en los cambios de turno se procedía a la limpieza y desinfección de todas esas zonas, que incluían los teclados, los ordenadores, las superficies de apoyo y los dispositivos, los teléfonos. Eso se desinfectaba con un desinfectante en espuma de superficies o bien con una solución de lejía y agua, y lo hacía pues la persona que estaba libre en ese momento, independientemente de la categoría que tuviera. A nivel de recursos, bueno, pues a nivel de recursos humanos aumentó la plantilla y pasamos de 30 a 50 personas entre enfermeras y TKs. Hay que tener en cuenta que nosotros en condiciones normales somos 4 enfermeras y 2 auxiliares por turno. Pues nos aumentó a 5 y 5 para poder respetar el ratio que habíamos previsto, que era de un profesional por cada 2 pacientes. Ese ratio además se puede mantener prácticamente durante toda la ola. Puntualmente había algún profesional que tenía que asumir 3 pacientes. Reforzó además, siempre que fue posible, que fue en la mayoría de los casos, el turno de mañanas de lunes a viernes con una enfermera y un auxiliar. Incorporó a cada equipo de enfermería también la presencia de un celador de manera fija. Nosotros habitualmente, en condiciones normales, también tenemos un celador en el turno fijo de mañanas, pero no en la tarde y en la noche. Pues ante la primera ola y también ahora en la segunda, tenemos un celador incorporado a cada equipo de enfermería.
Se habilitó una zona fuera de la unidad para poder estabilizar a aquellos pacientes críticos que requerían cuidados inmediatos y que estaban pendientes del resultado de su PCR. Como solo éramos unidad COVID, pues no podíamos ingresar a pacientes que tuvieran alta sospecha hasta que tuviéramos un diagnóstico confirmado. Ese box se habilitó en la zona de quirófanos, en el quirófano 10, conocido para nosotros como el Q10, y se dotó de personal, enfermería auxiliar por turno. Ese personal, si no tenía paciente, pues también servía de apoyo en la unidad COVID. En cuanto a nivel de recursos materiales, bueno, pues se compraron colchones antiescaras, se reforzó la dotación de respiradores, se aumentó de manera muy importante el consumo de fungibles habituales en cuidados intensivos y también de manera muy importante el consumo de gasto farmacéutico. Y, por supuesto, los equipos de protección individual. Tengo que decir que en el área 3, en la unidad de cuidados intensivos, que es donde yo trabajo, nunca nos hemos visto sin material de protección. Es cierto que no había para derrochar, tampoco sería lógico, y que los profesionales han hecho una muy buena gestión de estos recursos para vernos siempre con material de protección. Se miraba mucho por ese tipo de material. A nivel asistencial, quizás ha sido el cambio más acusado para los profesionales de enfermería. Hay que tener en cuenta que la situación de estos pacientes, que eran pacientes muy graves y muy inestables, se unía a la dificultad de trabajar con un equipo de protección individual, con todas las dificultades y las incomodidades que eso conlleva. Y además de eso, hay que tener en cuenta que el personal de nueva incorporación, sobre todo las auxiliares, porque no se les pide una formación específica, pues tenían muy poca o nula experiencia. Todo eso sumado pues producía una sobrecarga de trabajo en el personal habitual de la unidad. Se agruparon tareas, había que entrar el menor número de veces para hacer el mayor número de cosas. Se trabajaba en muchas ocasiones también sin categorías, lo que se traduce en un auténtico concepto de equipo. ¿Qué era esto? Bueno, pues que si el profesional que estaba dentro de un box con un equipo puesto podía asumir la tarea del compañero que tenía que entrar, pues así se hacía. Esto, además de evitar la exposición al virus del compañero, optimizaba el ajuste del gasto de los equipos para vernos siempre con material de protección. Además de esto, asumimos tareas, competencias de otros servicios del hospital. Diariamente colocábamos la lencería y la uniformidad. Diariamente se colocaba también el pedido de farmacia. Se administraban las nutriciones tanto enterales como parenterales. Semanalmente colocábamos el almacén general e incluso se afectaba a aquellos pacientes que lo precisaban. Se trataba de minimizar la exposición al virus a un menor número de personas. ¿Qué es lo que hicimos en la UCI? Bueno, pues previa a la llegada de los pacientes, dispusimos de un tiempo para poder formar a técnicos en cuidados de auxiliares de enfermería en una serie de conocimientos mínimos necesarios, casi imprescindibles, para poder manejar este tipo de pacientes. Además de ello, se visualizaron vídeos tanto para la colocación y retirada de los EPIs y de la técnica del decúbito prono. Todos los profesionales que trabajaban en la unidad debían saber cómo colocarse y retirarse un EPI y también debían conocer la técnica del decúbito prono, y esto incluye también a los celadores. Hicieron simulacros por equipos. El equipo médico elaboró un protocolo de actuación para los pacientes COVID adaptado a nuestra unidad. Tengo que decir que este protocolo pues, nos ayudó mucho a la hora de organizar el trabajo. Se hizo un resumen, una síntesis en modo póster que reflejaba muy bien los objetivos diarios y, sobre todo, a la hora de organizar los ingresos, porque venía detallado todo el chequeo de analíticas que se les iba a hacer, si se les iba a intubar, con qué se les iba a pseudoanalgesiar, con qué se les iba a mantener de manera continua, pseudoanalgesiados o incluso relajados, y eso nos permitía adelantar trabajo previo a la llegada de los pacientes. Adaptamos también nuestros protocolos internos a la situación actual para intentar disminuir un poquito la sobrecarga asistencial. Y perdimos el miedo, pero no el respeto. Nos dimos cuenta que aunque eran pacientes críticos y que se ponían muy malitos, pero bueno, sabíamos que éramos profesionales, que estábamos capacitados, nos dimos cuenta que estábamos perfectamente capacitados para poder atenderlos. Eso tampoco significa que perdiéramos el respeto a la enfermedad y a la propia gravedad de la situación. ¿Qué más nos preocupaba? Bueno, pues además del miedo al contagio, que ese siempre estaba presente, pues había una tristeza por la situación. Éramos conscientes que los pacientes llegaban a urgencias del hospital y sus familias, una vez que egresaban en la unidad de cuidados intensivos, pues tardaban en el mejor de los casos pues entre 3 y 4 semanas en poder verlos. Nos damos cuenta que cualquiera de nosotros podía haberse reflejado en esa situación con nuestros familiares, ¿no? ¿Y qué fue lo que hicimos? Bueno, ¿cómo gestionamos todo esto? Bueno, pues lo primero de todo, como hacemos las cosas siempre con profesionalidad, pero una vez que pudimos, aquellos pacientes que estaban conscientes y que así lo deseaban, empezamos a hacer videollamadas con nuestros móviles personales. Más adelante ya dispusimos de una tablet.
todas las familias la posibilidad de llamar en el turno de mañanas, de lunes a viernes, para saber si todo seguía más o menos igual. ¿Por qué hicimos esto? Bueno, porque ellos diariamente recibían la información médica sobre el estado de su familia, de su familiar, a través del teléfono. Esta llamada se producía en torno al mediodía, pero a veces se demoraba y tardaban más de 24 horas en recibir información. Ellos lo referían como angustioso, ¿no? Esperar esta llamada lo referían como angustiosa. Entonces, el hecho de que pudieran llamar por las mañanas y que la enfermera le dijera no hay ningún cambio, está todo igual, no era decir nada, pero al mismo tiempo a ellos les servía les reconfortaba muchísimo. Y una vez que la situación empezó a mejorar, pues se organizaron visitas concertadas a través del Servicio de Atención al Ciudadano. Se les decía a las familias que era algo voluntario, que tenían la posibilidad de venir, pero que no era una obligatoriedad. Debían de firmar un documento en el que se comprometían a asegurarnos que no estaban en confinamiento domiciliario. También debían asegurarnos que no padecían ninguna patología crónica que pusiera en riesgo su salud y además de ello que debían respetar las normas internas de la unidad. La verdad que la experiencia fue muy gratificante, tanto para las familias como para los pacientes que estaban conscientes, pero también para los profesionales sanitarios. La situación, pues bueno, gracias a Dios, pues fue mejorando y hacia mediados de junio nos convertimos en UBI limpia. Se creó una unidad con 7 camas para los pacientes COVID. Esa unidad se dotó también de personal, de enfermeras y auxiliares en cada turno, manteniendo el ratio que teníamos establecido, pero el verano transcurrió con bastante tranquilidad. Pero llegó la segunda ola, que estamos metidos de lleno en ella, y esta ola pues, nos está azotando con muchísima más dureza que en la primera. Nos enfrentamos a ella, bueno, pues con más conocimiento sobre la enfermedad. Se conocen muchas más cosas y los profesionales sanitarios sabemos que estos pacientes, aunque son pacientes muy críticos y muy inestables, sabemos cómo se comportan y se comportan todos de una manera bastante parecida. El equipo médico elaboró de nuevo un protocolo adaptado a la evolución de la enfermedad, con su resumen en modo póster, que nos ayuda mucho a la hora de organizar el trabajo, sobre todo en los ingresos. Seguimos enfrentándonos con miedo, porque el miedo al contagio sigue ahí, está presente a nosotros y a nuestras propias familias. Hay muchos más recursos materiales que en la primera ola, porque ahora pues, tenemos más camas de críticos, tenemos colchones antiescaras, equipos de ventilación invasiva, sistemas de alto flujo, monitores, respiradores, todo lo que se necesita. Se han habilitado, pasamos de una UCI en la primera unidad, en la primera ola, a 3 unidades que tenemos ahora, 2 unidades COVID y una unidad con pacientes no COVID. Seguimos teniendo los mismos recursos humanos respetando el ratio de un profesional para cada 2 pacientes. Pero es cierto que estos recursos humanos, a pesar de que cada vez pues, va a ser más difícil porque es mucho personal que tiene que estar bien cualificado, pero estos recursos humanos pues, ya están cansados física y mentalmente. Aquellos aplausos que recibíamos en la primera ola a las 8 de la tarde y el reconocimiento un poco de la población hacia los profesionales sanitarios, bueno, pues nos hacía sentir un poco héroes, ¿no? Y que éramos algo importante, que formábamos parte de algo que iba a ser muy trascendental. Pero ahora pues los profesionales sanitarios pues están cansados y desmotivados. Hay un desconcierto porque no se sabe hasta cuándo va a durar esto, hasta dónde va a llegar el límite de esta terrible pandemia. Y seguimos haciéndolo con profesionalidad, porque sigo diciendo que una vez más nos crecemos ante las adversidades. Para finalizar, pues yo creo que esta diapositiva refleja bastante bien lo que significa el trabajo en equipo. Si nos unimos, da igual en el escalón que estés, porque nadie se hunde. Si trabajamos en equipo, independientemente de las categorías, y lo hacemos de esa manera, pues siempre saldremos a flote. Muchas gracias a todos por vuestra atención y siento todo lo de el lapsus con la presentación. Gracias. Gracias, Marta. No podía haber ningún congreso que sin ningún fallo técnico. Me tiene que tocar a mí. Es el último invitado, el que siempre entra, así que no te preocupes. La verdad queríamos agradecer también al equipo de enfermería al que representas. Los ciudadanos también estamos muy a gusto y muy contentos de que grandes profesionales nos estén cuidando. Destacar la preocupación que habéis tenido por los pacientes, por cómo reorganizar la unidad y por la representación del trabajo de los profesionales de enfermería. Así que muchísimas gracias y también ha sido un placer enorme contar contigo y con tu experiencia. Y bueno, ahora, si os parece...